Velasco. Señor presidente, tengo una presentación. Primero la de Cuba, por favor. Ahí está. Compañeros y compañeras, yo voy a poner dos ejemplos de dos países diametralmente opuestos en ideología, en tecnología, en condiciones socioeconómicas, Cuba y España. A ver, Cuba necesita, por ejemplo, 730,000 toneladas de maíz por año. 730,000 toneladas de maíz por año, y que no puede producir con la tecnología tradicional, con los avances que ha tenido Cuba en la investigación biotecnológica, no puede autoabastecerse de maíz. Necesita 730,000 toneladas de maíz por año. Y por lo tanto Cuba desde hace 20 años, no ahora, desde hace 20 años viene investigando cultivos transgénicamente modificados. Cuba, desde luego, las condiciones de Cuba son las de una nación que sufre el bloqueo económico y que tiene que sustituir el bloqueo que le impone Estados Unidos con tecnología. Pero Cuba ingresó, este país a quien yo considero un país responsable desde la perspectiva del manejo de sus políticas públicas en salud. Creo que las investigaciones médicas de Cuba le dan la razón para saber que Cuba tiene derecho a decir que Cuba produce alimentos genéticamente modificados, los populares transgénicos, y lo hace con el riesgo de la medicina y con la investigación de una medicina cubana que es reconocida en el mundo entero. Yo quiero, por lo tanto, reconocer que lo que nos hace, pero van a poner, ya van a ver ustedes, otro país que creo que también son países responsables, que en cambio han prohibido el cultivo transgénico. Este es el ejemplo de Cuba. Cuba produce transgénicos para la alimentación animal. Existen plantaciones, ya existen plantaciones actualmente de maíz y de soya en varias provincias cubanas. Son una prioridad, porque Cuba obviamente no puede importar todo lo que necesita por el bloqueo comercial. Ustedes saben lo que significa para el pueblo cubano, por ejemplo, que no pueda abastecerse del arroz que tiene gran parte de los estados norteamericanos del sur, produce mucho arroz, tienen excedentes de arroz, pero no pueden exportarlos a Cuba por el criminal bloqueo norteamericano. Y Cuba ha debido recurrir a la investigación de los transgénicos para dotarse de alimentación y de soberanía alimentaria. Ahora la otra, por favor, la otra página web. En cambio, en España, por favor, hay un debate porque España es el único país de la Unión Europea que permite el cultivo de maíz transgénico. Ningún otro país lo permite, está prohibido. En Europa, ya van a ver ustedes los países y vean ustedes estas paradojas. El gobierno español de tendencia de derecha, digamos, del Partido Popular en el poder desde hace tanto tiempo, el gobierno le dedica 60 veces más fondos a investigar transgénicos que los cultivos agroecológicos. Pero vean la paradoja, la agricultura ecológica genera más empleo y ocupa más superficie en España que la que investiga los cultivos transgénicos.
Baje, por favor. Hasta ahí. La agricultura ecológica genera 25 veces más empleo y ocupa 16 veces más superficie en España que la dedicada a los cultivos transgénicos. Baje, por favor. Vean ustedes, ahí, miren ustedes del subrayado, ahí nomás. España es el único, vean a diferencia de Cuba, España es el único país que permite el cultivo de maíz transgénico a gran escala. Mientras Francia, Alemania, Grecia, Austria, Polonia, Hungría, Italia prohíben el cultivo de maíz transgénico y apuesta por modelos de agricultura ecológica. El mundo entero está en este momento en debate para saber qué debe hacer con las semillas genéticamente modificadas. Hace unos minutos Rafael Dávila daba ejemplo, decía él que en Pindal se han pasado de una productividad de 40 quintales de maíz por hectárea, él decía a 200. Yo le pregunto a Rafael, ¿con qué semillas? Él me dice, no, son las transgénicas, son las híbridas, que no es lo mismo, ni suena igual. Desde luego que se pueden conseguir mejorías, desde luego que se pueden conseguir mejoras con cultivos transgénicos. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a aguantar una granja? ¿Cuánto tiempo va a aguantar un terreno? Una semilla transgénica que cierto es que resiste a los fungicidas, resiste a los herbicidas. Y por lo tanto, como resiste a los herbicidas, los agricultores se van a ver tentados al uso intensificado, violento y salvaje de herbicidas. La pregunta es, muy bien, la productividad, perfecto, gana en productividad esa tierra, pero ¿y el pobre consumidor y nosotros? Ustedes saben, compañeros y compañeras, lo que ocurrió con la Revolución Verde y la introducción de la docena sucia. Hoy se llama docena sucia, pero en 1950 al DDT se le adoraba porque mejoraba la productividad, porque exterminaba las hierbas. Pero hoy día se sabe que el DDT es tan bestialmente expansivo que hay rastros de DDT hasta en los polos. En la Patagonia y en Alaska hay rastros del DDT. Hoy está prohibido. Ningún país en el mundo puede ocupar ninguno de los herbicidas basados en el cloro y en el fósforo. Pero eso hace 20 años, eso mejoraba la productividad de nuestros campos. Aquí ha dicho, creo que Rafael Dávila también de manera inteligente, debemos hacer una moratoria. Hay países que lo prohíben, hay países a los cuales yo digo, no todos, yo quiero mucho, que es Cuba, que ha investigado los cultivos transgénicos y lleva 20 años de adelanto y no se han arrepentido. Siguen adelante. Creo que le hace falta a este país una investigación, le hace falta una moratoria, si cabe el término, para saber si las semillas genéticamente modificadas van a ser a largo plazo una salida para terrenos con baja productividad como los que tenemos en algunos lugares del Ecuador. Hace falta saber investigar qué es lo que ha ocurrido en Cuba con 20 años de cultivo transgénico, si es que efectivamente se ha muerto la población cubana, si es que hay, digamos, huellas de teratologías, es decir, modificaciones genéticas al nacer hijos monstruos. Esas son las mutaciones teratogénicas. Debemos darnos el país. Creo que la asambleísta Rocío Valareso también nos pedía un momento de reflexión, que no sea la cabeza caliente la que alumbre este debate, sino que sean, entre otras investigaciones, los resultados de países, algunos de los cuales han prohibido y algunos de los cuales han permitido el cultivo transgénico. Muchas gracias, presidente.